Bueno, esta tarde tenemos como invitado al doctor Raúl Ochoa Cuenca. Recuerdan ustedes que él es profesor de Derecho Internacional Público y licenciado en Ciencias Jurídicas. Con él vamos a estar conversando algunos temas interesantes. Buenas tardes, doctor. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, perfecto. Doctor, usted publica un artículo muy interesante sobre el tema del impacto de la migración, el impacto económico de la migración en la economía colombiana. ¿Nos pudiera ampliar un poco de detalles sobre esto? Sí, cómo no. Primero, he visto con placer el desarrollo de la economía colombiana en el último año. No obstante, los números, no solo para Colombia, sino para todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, las consecuencias de la pandemia llamada COVID-19. Este año 2021, el año pasado, se cerró con un éxito para la economía colombiana. En el segundo trimestre crecieron alrededor del 10.5% y según el Departamento Nacional de Estadística, el DANE, sostiene que en el último trimestre, en el cuarto trimestre, crecieron el 13.3%. Esto es realmente unos números extraordinarios, pero yo agrego que sí, que son números extraordinarios, pero que buena parte de este éxito se debe a una parte, por caridad, una parte se debe a la fuerza de trabajo de la inmigración, en este caso de la inmigración venezolana en la República Hermana de Colombia. Hay detalles muy interesantes de analizar. Por ejemplo, no solo el Banco de la República Colombiano, igualmente el Banco de la Reserva del Perú sostiene que la inmigración venezolana ha sido muy positiva porque además de, como dije, escribí hoy, han contribuido con un poco menos del 1% del Producto Interno Bruto, o mejor dicho, sí, del crecimiento del Producto Interno Bruto, es un 1%, que son millones y millones de pesos colombianos. Ese aporte de esa fuerza laboral. Y la otra parte que a mí me parece muy interesante es cómo que la inmigración venezolana es, y como dice también el Departamento de Investigaciones de la Banca de Bilbao y Vizcaya, el 46% de la población inmigrante venezolana tiene una educación superior, bien sea universitaria o técnica superior. Como ustedes comprenderán, esto es algo fundamental en el crecimiento de la economía, porque además de la fuerza laboral, de ese millón por lo menos de personas, personas, llamámoslo población activa, que ayudan en ese proceso, esa población activa de ese millón de personas, como decimos, el 46% tiene estudios importantes, superiores, para aportarle mucho más a la sociedad de lo que puede aportar una persona con menos estructura, con menos educación, con menos diploma, con menos conocimiento, bien sean humanísticos, científicos, técnicos, en fin, con menos conocimiento. Yo creo por eso que esta información que nos trae el DANE y que nos trae las autoridades colombianas del crecimiento, reafirman inclusive la política vanguardista del actual gobierno colombiano cuando está creó un mecanismo de identificación y de legalización de una parte importante, porque si Colombia, estamos hablando, no sé la población colombiana, pero entiendo que estamos alrededor de 45 millones, y hay 2 millones de venezolanos,
estamos hablando de un 5, de un 4, un 5% de la población colombiana, que es inmenso. De manera que el esfuerzo que está haciendo el Estado colombiano en legalizar esta inmensa cantidad de venezolanos también está siendo retribuida a la sociedad colombiana, porque esa inmigración es competitiva, es positiva, es educada, es formada. Recordemos la industria petrolera, cuando Chávez expulsó a 22 en el 2002, ahora van a cumplirse 20 años, 22.000 técnicos, de los cuales muchos estaban formados en las mejores universidades e institutos técnicos del mundo entero. Estamos hablando de Harvard, estamos hablando de universidades inglesas, universidades francesas, estamos hablando de las canadienses. Y ese éxodo de técnicos petroleros venezolanos, las estadísticas dicen que dieron una grandísima ayuda a la industria petrolera, no tanto en el aumento de la producción petrolera, porque la producción petrolera es aquella con la cual se puede contar, pero desde el punto de vista de la tecnificación, de la modernización y de todos esos aspectos positivos que trajeron esto. Técnicos petroleros, como decía, formados en las mejores universidades del mundo. Ahora bien, doctor, hay una cosa práctica. Yo le voy a contar experiencias personales. Hemos visto más migrantes venezolanos aperturando o abriendo cuentas en bancos. Hemos visto más venezolanos consolidando emprendimientos. Le estoy hablando de ejemplos cercanos. Hemos visto más venezolanos incorporados a trabajo formal. Es decir, hay un cambio de actitud. Ya no es el migrante por condiciones momentáneas. Ya ahora es un migrante que ha aceptado su condición y que se incorpora social y productivamente a la economía. Eso es la percepción que tenemos acá. ¿Cómo la ve usted? Bueno, es lógico. Pues es lógico porque cuando el emigrante deja el país, siempre tiene, eso está escrito, esos son libros de sociología que podemos consultar. El emigrante siempre piensa, no te preocupes, patria mía, ya volveré a mi familia, volveré a mi casa, vendré mejor, en mejores condiciones, pero va a ser rápido, ¿no? Yo creo desafortunadamente que la situación de Venezuela no hay una real posibilidad de resolver la situación, por lo menos en tiempos breves. Seguramente se resolverá, obviamente. Terminó el Imperio Romano y terminó el Tercer Reich y terminó la era soviética. También va a terminar esta. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero ya el extranjero, ese emigrante en Colombia o en Perú, en Ecuador o en Chile, ha entendido que su pasaje por ese país no va a ser tan rápido, no va a ser muy veloz. Entonces, obviamente, y además se amplía la parte social del emigrante. Ese emigrante que vino a lo mejor hace 4 o 5 años con un joven de 18 años, ese joven de 18 años ya tiene una relación con una muchacha de ese mismo país, etcétera, etcétera. De manera que el inserimiento de la familia en una sociedad se expande, no solo desde el punto de vista económico de la apertura de cuentas corrientes, sino desde el punto de vista social familiar. Y eso es una gran ventaja, porque no son inmigrantes de paso, sino son una población formada y educada que no le costó nada al país receptor y que está aportando en forma importante a ese desarrollo. Esto también, el impacto que ha tenido esto en el llamado bono demográfico. Realmente que han cambiado las perspectivas, incluso estas perspectivas que vinculan la demografía con el impacto económico y social futuro de un país. Esto ha mejorado realmente en Colombia. Pero ahora bien, ¿hasta dónde puede llegar este proceso, profesor? Bueno, todo va a estar sujeto
a un proceso de la estabilidad positiva o negativa de venezolana en Colombia, a la que nos estamos refiriendo. De manera que yo creo que la perspectiva de esa estabilidad va a depender, entre otras cosas, de los incentivos, por ejemplo, que está dando el Estado colombiano, cuando uno muy importante, como decíamos antes, ha estabilizado desde el punto de vista legal a esos 1 millón mínimo, 1.700.000 venezolanos. Es verdad que muchos de ellos eran o son fueron sus padres colombianos y que llegaron en el sentido inverso a Venezuela. Pero lo importante es que esa gente que está llegando a Venezuela con documentos colombianos o no, son venezolanos que vivieron en Venezuela toda su vida y que están entrando en una nueva sociedad para, como yo decía, con conocimiento, con instrumentos para aportar el desarrollo en esa sociedad. Yo creo que, como decíamos anteriormente, la inmigración es una gran ventaja para cualquier país que tenga, que lo perciba de esa forma. Pues bien, veámoslo en esta perspectiva, profesor. Este es el momento histórico en el cual ya la gran mayoría de la población migrante de Venezuela en Colombia se está incorporando productivamente. Uno de los hechos más resaltantes de este gobierno de Iván Duque ha sido el reconocimiento o al haber encontrado un mecanismo de reconocimiento de los títulos profesionales de los venezolanos que están en este territorio. Yo creo que eso también está apoyando esta incorporación productiva y sobre todo tendrá impactos de corto y mediano plazo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y no olvide, distinguido y querido amigo Alan, que las universidades del sector Caribe, del área del Caribe, más prestigiosas y de mejores conocimientos científicos, han sido tradicionalmente las colombianas y las venezolanas. De manera que esta integración de profesionales con la benevolencia del Estado colombiano al reconocer o al crear mecanismos que conlleven mayor rapidez en el reconocimiento de estos documentos, eso amplía totalmente la estabilidad y el aporte de estos venezolanos en la sociedad colombiana. Le voy a poner un ejemplo con Chile. El año anterior hubo un concurso o examen de reválida de títulos de médico en la República Chilena. Esos médicos se presentaron 2.300, alrededor 2.300 candidatos, de los cuales 1.900 eran venezolanos. De esos 1.900, 1.850 aprobaron el examen de reválida para la carrera, para ejercer la medicina en la República de Chile. Eso nos dice, ¿y por qué eso no se hizo antes? Casualmente, Alan, lo que usted está diciendo, porque en Chile, desafortunadamente, no han hasta ahora visto lo positivo que es aligerar la carga administrativa de la reválida, del reconocimiento de los títulos venezolanos. Yo decía hoy en mi nota, Alan, que es que ya no hay frontera. Usted está en Colombia, yo estoy en Venezuela, en Europa, mi mujer está en Europa, el doctor Romero, que lo veo acá, está en otro país. En fin, no hay frontera. Y si no hay frontera, no las hay en el conocimiento. La medicina ya no es regional, por ejemplo, la ingeniería no es regional. ¿O es que cambian las ciencias de las estructuras civiles en Colombia o en Venezuela? Entonces, yo creo que se trata de eso, de crear conciencia en las autoridades, y Colombia lo está haciendo, de crear conciencia en que la rapidez del reconocimiento de los títulos universitarios, de la sabiduría
de otras personas conlleva mayor integración, mayor aporte económico y sobre todo mayor aporte al país receptor de esta inmigración. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor Raúl Ochoa Cuenca, como siempre un placer conversar con usted en esta oportunidad hablando sobre el impacto económico de la migración venezolana en Colombia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Alan, y muchas gracias a la señora Chacón.